Bueno, primero que todo me presento. Como bien dijo Fernanda, soy Paulina, soy nutricionista hace ya algunos años. Trabajé 17 años en Teletón y efectivamente el rubro o el ámbito en el que he desarrollado mi quehacer laboral son las afecciones neuromusculoesqueléticas, donde encontramos a la condroplasia y en el fondo durante el tiempo y todo lo que ha sido la práctica clínica de estas afecciones neuromusculoesqueléticas, eh, nos hemos ido, o por lo menos yo me he ido formando a través de lo que me va o me he ido informando a través de de la retroalimentación que he tenido de ustedes como pacientes, como papás, y ahí uno va en el fondo obteniendo la expertise para poder ir desarrollando y aprendiendo de lo que son estas alteraciones eh, osteomusculares que de alguna manera requieren una diferenciación de el resto de la población. Es decir, aquí como que cada uno de nosotros requiere una alimentación especial, por llamarlo de alguna forma, porque cada uno de nosotros es un mundo, es un mundo. Y por lo mismo, cuando nosotros hablamos en el fondo, de cualquiera de estas afecciones, sobre todo cuando hablamos de acondroplasia, nosotros tenemos que ir matizando cómo vamos adecuando la alimentación de nuestros niños a la alimentación habitual que nosotros tenemos en nuestras casas, que los niños tienen en los colegios y que se van enfrentando en lo cotidiano. Ahora, si bien nosotros tenemos que ir de alguna manera sacando el foco el tema de que nosotros somos de alguna manera que el nutricionista es el encargado que va y que está relacionado con que si subo o bajo de peso. Yo creo que nosotros tenemos que visualizarlo un poquito más específico. Si bien el peso es un resultado de un manejo alimentario de una actividad física, cuando nosotros hablamos de acondroplasia, el manejo nutricional debe ser un poquito más específico porque hay situaciones que a nosotros nos van en el fondo situaciones con las que nosotros, o un manejo alimentario con el que nosotros podemos ir mejorando la calidad de vida y además eh, ir no tan solo mantener un peso correcto, sino que también ir generando, evitar el generar, por ejemplo, afecciones articulares, para poder mantener los huesos sumamente sanos, y ahí es donde comienzan otras características nutricionales que nosotros debemos tener súper implementadas dentro de la alimentación. Ahora, el manejo de la alimentación a lo largo de la vida evidentemente va cambiando. Y cuando nosotros hablamos de la alimentación durante la infancia, nosotros la podemos dividir prácticamente en tres etapas, que es la etapa desde los 0 a los 2 años, que es cuando los niños son lactantes, de los 2 a los 6 años, que es cuando los niños son preescolares, y de los 6 años hasta los 12 aproximadamente, que es cuando los niños están en una etapa escolar. Luego ya comienza la adolescencia. Pero sí, dígame. ¿Sí? Bueno, eh, acá si necesitan de alguna forma preguntar en el momento, absolutamente dispuesta. Ahora, dentro de nuestras actividades, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir diferenciando nuestra alimentación desde los 0 a los 2 años, que es una etapa fundamental para en el fondo evitar que podamos desarrollar un tejido adiposo que sea mayor tanto en número como en volumen. Después que el crecimiento comienza a ser un poco más lento, ir fortificando, en el fondo, ir reforzando lo que es un correcto manejo de la alimentación a nivel familiar y la formación de los hábitos, y luego en la etapa escolar, lo mismo, ir manteniendo y sosteniendo el desarrollo correcto de la alimentación para que en el fondo el estado nutricional se pueda mantener dentro de una
dentro de los estándares que nosotros definimos como apropiados. Y es ahí donde también comienzan a diferenciarse algunas situaciones, que es que cuando nosotros tenemos nuestros hijos con acondroplasia, efectivamente las tablas de evaluación deben ser distintas a las tablas de de la OMS o a las tablas que en el fondo uno encuentra en el control sano, por ejemplo, cuando va al consultorio o cuando va al pediatra. Y ahí es donde Disculpa, entran ¿te puedo nuestras... hacer una pregunta? Dígame. Mira, lo que pasa es que igual mi hija, acá ella está controlada por Teletón, por hospital, consultorio, pero ellos no tienen una tabla específica para los niños con acondroplasia. Ellos tienen una tabla para, entre comillas, un niño normal. Ellos no tienen una tabla que puedan decir, esto es lo que ellos tienen que crecer o esto es más o menos lo que ellos tienen que pesar. Yo no sé Ya, cómo, por ser mi hija tiene 7 años, no sé cuánto ya tendría que estar pesando. Ellos dicen, está bien, pero tampoco te dicen lo que ella tendría que estar pesando o lo que ella debería de comer, porque ellos ella también la mandaron al nutricionista, pero tampoco la nutricionista me dijo, mira, esto es lo que ella tiene que pesar en realidad, o es lo más o menos, no puede pasarse de este peso. Entonces yo no tampoco, u- es mi primera y yo tengo 3 hijos y ella es la única que tiene acondroplasia, entonces yo también estoy como un poco en el aire de cuánto ella en realidad tendría que estar bien. claro. Mira, ahí es por eso que yo, en el fondo, les especifico que el manejo alimentario, cuando nosotros hablamos de un grupo de afecciones que son neuromusculares, esqueléticas, eh, tiene que, eh, se, se tiene que llegar a una especificidad súper óptima, porque de esa manera nosotros también podemos ir evaluando el desarrollo correcto, porque en el fondo es como que a mí me tienen que evaluar bajo el patrón que corresponde, es decir, yo no puedo evaluarme en una tabla de evaluación nutricional por ejemplo, de no sé, de nórdicos que miden 2 metros y que pesan, que debiesen pesar en un estándar de 90 kilos, por decir una cosa. Es absolutamente fuera de la realidad. Por eso es que cuando nosotros hablamos de estas distintas consideraciones nutricionales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué patrón van a evaluar a nuestros hijos. Por ejemplo, están las tablas catalanas, que son para los niños que tienen síndrome de Down, las tablas de la CDC, que son para los niños que tienen parálisis cerebral, y de eso se clasifica o se tipifica en 5 tipos de grupos. Están las tablas Callahan, que son para el manejo de acondroplasia, y en el fondo es porque cada uno de nosotros es diverso y cada una de las situaciones en las que se encuentran nuestros hijos requieren un manejo óptimo, un punto de evaluación que sea adecuado. Es decir, por ejemplo, antiguamente se evaluaban los niños con unas tablas que era en las tablas del consultorio, las tablas de APS, se evaluaba con unas tablas que eran de la FAO. Y esas tablas eran completamente irreal a la realidad latina. ¿Ya? No tenían un punto sobrevaloraban o subvaloraban el estado nutricional de los niños, por ejemplo. Y por lo mismo, nosotros tenemos que tener en cuenta bajo qué patrón y bajo qué criterio nosotros vamos a decir cuál es un punto saludable y cuál no. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el estándar o tenemos el patrón en el cual vamos a evaluar, es ahí donde nosotros comenzamos a matificar. Y para poder en el fondo decir, mira, un niño necesita o tal o cual cosa, también se necesita poder tener un conocimiento de los hábitos familiares. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en este minuto digo, ¿sabes qué? Mira, yo soy Paulina, tengo mi hijo que tiene acondroplasia y está bien en su estado nutricional, ya lo evalúo, lo evaluaron, ya está bien, pero ¿sabes que me dijeron que tenía que tomar 4 tazas de leche y resulta que nosotros somos veganos?
decir una cosa, que existe. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar bajo la individualidad de cada uno de nosotros y de cada uno, bajo la individualidad de cada uno de nuestros niños. Y por lo mismo, cuando a uno lo derivan o al pediatra o al nutricionista, ya sea el endocrinólogo o el genetista, ahí uno tiene que ir teniendo y exigiendo también como papá, ¿sabes qué? La tabla que a mi hijo le corresponde o el patrón de evaluación es este. Porque si yo lo voy evaluando, por ejemplo, con las tablas con las tablas de las tablas patrones que utilizan en el consultorio o que se utiliza a nivel pediátrico, eh, yo puedo, evidentemente que, por ejemplo, la estatura yo la voy a subestimar. Y yo no voy a saber si el desarrollo, Bueno, deja de interrumpirte. Mira, dime, a mí la genetista me pasó las tablas que para poder medir a mi hija y por el peso, ya, pero la gente de consultorio no sabían verlas. Y muchas veces me pasó que ellos evaluaban a lo que ellos, es sí, parece que es así, parece que ese es el peso, parece que está bien, porque no sabían verla, no sabían verla y uno notaba que ellos estaban como con la duda que si estaba bien lo que estaban haciendo, si estaba bien midiéndola. mm, bueno, yo creo que eso también habla de un desconocimiento a nivel hablamos ya un poco más de ministerio, sobre la capacitación que tienen eh, a nivel de atención primaria de salud, que es cuando realizan los controles sanos. Eh, por lo mismo, yo creo que también uno como papá, también uno educa o también uno recibe educación de ustedes como profesional de salud. Yo les digo inmediatamente, yo me fui formando a través de la práctica del desarrollo de mi profesión. Cuando yo egresé de la universidad tenía nociones de situaciones, por ejemplo, acondroplasia, eh, artritis, artrosis, una serie de afecciones que nosotros podemos ir eh, sé yo, parálisis cerebral, una serie de situaciones con las que yo me enfrenté en mi vida laboral en Teletón. Y en realidad uno se va formando a través de lo que ustedes como papá lo van retroalimentando y por lo que uno también va investigando para poder entregar la mejor atención y los mejores conocimientos para, en el fondo, el beneficio de nuestros hijos. Y sí, pues desgraciadamente, como dices, hay muchas veces que a uno le presentan tablas y no tiene ni siquiera uno, no tiene el conocimiento, ni siquiera cómo poder entenderlas, ni saber cuál es el corte para lo que es normal o cuál es el corte para lo que es eh, Ya hay una dentro de un estado consulta para una nutricional niña de normal. 7 años. ¿Cuánto más o Dígame, menos sería lo que ella tendría que estar midiendo y pesando? ya. Es que eso también lo va a decir, por ejemplo, déjame, me voy a las tablas, ya, tú me dices de 7 años. Tú tienes aproximadamente, porque si quieres eso que es más específico, lo podemos ver de manera interna, porque ya a partir de los 7 años nosotros evaluamos acorde lo que es el IMC, que es el peso dividido por la estatura, y eso lo cotejamos acorde a la edad. Entonces, para yo poder decir si efectivamente tu pequeña está en un estado nutricional que le corresponde o una estatura que es la adecuada, yo necesito tener el peso y la talla para poder ver en qué parte del gráfico se encuentra. Por ser ella No está sé. pesando en estos momentos 14 kilos 300 y mide 83 centímetros. Ya. Porque si quieres, me lo podemos revisar a nivel interno, porque para poder decir si en el fondo está bien o está en un estado nutricional que le corresponde. A ver, estamos aquí, nos vamos a la tabla, 7 años, dígame. Bueno, ahí lo Me- vemos en forma interna Si entonces. quieres, ¿Sí? Paulina, si quieres te proyecto o sea, les proyecto a todos Por cómo, favor. cómo deben verlas. O sea, lo que pasa es que las tenemos nosotros en la página web, las hemos enviado varias veces, eh, las hemos enviado algunas veces y en estos momentos la volvimos a mandar al chat
que tenemos de padres. Ya, Pero es yo les pido, importante que esa información, de pronto, nuestra página web es acondro.cl. Si ustedes entran Ah, ahí, ya, te ahí la la voy a veo proyectar. entonces, gracias. Sí. ya, yo Eh, les, y estoy compartiendo. ¿Sabes verla, Fernanda? Si ustedes van a la parte de datos médicos, acá están las curvas de crecimiento. En curvas de crecimiento tenemos dos, pero por lo general nosotros nos medimos más por las del Garrahan, porque el Hospital Garrahan es de Argentina y es más parecido a la población chilena, digamos. Estas son las de Estados Unidos, las de Little People of America. Y ahí entran y ahí pueden ver todas las curvas. ahora, Bueno, lo importante, perdón, Fernanda, sí. es tener un patrón que sea el más adecuado a nuestra población. Si bien las tablas de Estados Unidos puede de alguna manera, se pueden utilizar, pero en este caso es mucho mejor las tablas de Garrahan porque hablan de una realidad latina que es más acorde a nuestro desarrollo poblacional como latinos. Porque ahí también entra y se evalúa toda nuestra condición y porque tenemos una genética bastante parecida. Entonces, más que con la población norteamericana donde entran ya, donde se establecen una multidiversidad de distintas culturas, o sea, hay más culturas y hay más diversidad de población que lo que nosotros nos encontramos como en nuestra realidad latinoamericana. Ahora, cuando nosotros nos vamos enfocando cómo alimento correctamente a mis hijos o a mi hijo en particular, nosotros tenemos que ir teniendo las distintas consideraciones. ¿Y qué consideraciones son? Primero que todo, todos hablamos de alimentación saludable y alimentación saludable y nos llenamos la boca hablando de alimentación saludable, pero ¿qué es alimentación saludable? Y ahí es donde, es ahí donde nosotros tenemos que ir a un punto de decir, alimentación saludable es una alimentación que tiene que tener por lo menos tres patitas. La patita primero, que tiene que ser adecuada. ¿Qué quiere decir? Se debe adecuar a nuestras necesidades eh, físicas, a nuestras necesidades culturales, debe ser adecuada eh, en la composición de nutrientes, debe ser equilibrada, es decir, tiene que tener un, tiene que haber una relación óptima entre los nutrientes principales, que son las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, y además tiene que ser variada. Es decir, no podemos estar siempre comiendo lo mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir matizando y poder lograr una alimentación saludable. Muchas veces uno dice, alimentación saludable es comer lechuga, tomate y pollo a la plancha. Y alimentarse saludablemente es bastante más que eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir trabajando en, en las distintas etapas que tienen nuestros niños. Es decir, desde los 0 a los 2 años, ya tenemos, para ir cerrando, para cerrar la patita de la evaluación nutricional tenemos que, primero que todo, exigir el patrón que nos corresponde, que son las tablas de Garrahan, eh, tener también la disposición muchas veces como papás de poder informar de antemano al personal de salud que nos va a ver, que va a ver a nuestros hijos, eh, para poder también informarles y entregar la mejor evaluación que nosotros debemos recibir como pacientes. Ahora, alguien me preguntó si las tablas de evaluación eran para hombre y mujer, efectivamente vienen divididas por género y por edad, porque como no hay el desarrollo entre hombre y mujer es completamente distinto, sobre todo ya de los 6 años en adelante, que comienzan el desarrollo comienza ya a generar un poco más de características a través de su desarrollo. Desarrollo propio de la diversidad entre hombre y mujer. Ahora, cuando uno, ¿qué es lo que uno tiene que qué es lo que uno tiene que tener siempre en cuenta? Cuando yo hablo dice, la problemática es que Chile no tiene la postura específica para determinar, bueno, por eso les digo que todas estas situaciones como, de algunas formas que son como un poco más específicas, desgraciadamente, a nivel ministerial o a nivel de educación, de educación hacia nosotros como profesionales de la salud, no hay nada establecido.
Entonces generan un manual que es como único y transversal para todos. Y, y eso también, pero esa evaluación, si yo la hago o no la hago, queda a criterio del profesional. Ya sea eh, estoy escuchando, ¿estás preguntando algo o no? Escucho una voz por medio. No, abrió el micrófono sin querer, parece. Ahí está. Ah, ya. Bueno, y acá dentro tenemos el tema ya de lo que es alimentación saludable, o sea, el tema de la evaluación nutricional, donde nuestro rol como papás también, cuando nosotros nos vamos dando cuenta que no tienen las tablas que corresponden o el manejo no es el adecuado, también decir, "Oiga, señorita Nutri o enfermera o doctor, sabe que en realidad yo sé que mi hijo tiene que ser evaluado con este patrón. Y bajo ese contexto, nosotros también vamos recibiendo la información que ustedes nos entregan y uno se va capacitando. Porque, insisto, muchas veces todas estas situaciones eh, no son informadas a nosotros como profesionales porque no es lo que nosotros o lo que no es lo que se visualice o lo que uno trabaje en lo cotidiano. Por eso es que el hecho de la alimentación y la nutrición y la evaluación nutricional es un poco más específica y eso es lo que, bueno, por lo menos durante mi quehacer en Teletón traté de desarrollar, que es una alimentación muy específica a estas situaciones o a estas consideraciones que nosotros tenemos que tener al momento de evaluar y alimentar. Ahora, cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, yo les decía que tiene que tener la patita y que tiene que ser equilibrada, variada y adecuada. Y es ahí donde también nosotros tenemos que ir diferenciando a través de las etapas del ciclo vital de nuestros hijos. Evidentemente que uno siempre desde el nacimiento hasta lo que uno más pueda tiene que evaluar y tiene que en el fondo reforzar el manejo de la lactancia materna idealmente hasta los 2 años. Y es ahí donde lo más importante no tan solo es la alimentación del lactante, sino que principalmente la alimentación de la mamá. Ahora, cuando yo también me hago una ecografía y recibo una información que a lo mejor me va a descolocar o va a generar en mí un, como llamarlo de alguna forma, un duelo o algo que me va a llevar a que quizás mi estado no sea el óptimo, también ahí eso puede alterar la alimentación y por ende también una vez del nacimiento puede afectar la producción o en el fondo que esta lactancia materna se logre al 100%. Y es ahí donde también entran otras consideraciones, que es el poder adecuar y elegir una fórmula láctea que sea la adecuada, poder también saber cuándo incorporar la alimentación complementaria, que es la alimentación desde que, entre comillas, va desde los 6 hasta más o menos de los 6 meses en adelante, pero puede ser desde los 5, dependiendo. Y es ahí donde entran todas estas consideraciones, perdón, hoy es que, y es ahí donde entran todas estas consideraciones alimentarias que nosotros debiésemos tener en cuenta. Después, cuando nosotros ya tenemos nuestros hijos que tienen de 2 años a 6 años, nosotros ahí en ese minuto estamos en el completo manejo de poder instaurar hábitos saludables o hábitos de alimentación que sean los más saludables posibles. Díganme, ¿alguien me preguntó algo? Se borró la pregunta. ¿Sí? Bueno, como les decía, desde los 2 a los 6 años, lo importante es poder evaluar, o sea, en toda esta etapa que es de la preescolaridad, poder instaurar hábitos de alimentación que sean los más adecuados. Y adecuados tanto a nivel familiar como a nivel relacionado con eh, mi sistema único y propio, que es mi cuerpo y que es todo lo relacionado a mi genética y a mi actividad física y a mi desarrollo. Y en eso es donde nosotros ahí ya podemos ir diferenciando si la alimentación debe tener 3 comidas más una colación, o qué composición, o las preguntas más importantes son: mi hijo no quiere tomar leche, qué es lo que puedo hacer, cómo incorporar determinados alimentos, o cómo, y ahí comenzamos a jugar con las características de alimentación que son las familiares, es decir,
si somos veganos, si somos kosher, si comemos determinado, que por familia no comemos carne de cerdo, no comemos distintas cosas. Entonces, ahí es donde el rol del nutricionista viene a, en el fondo, a ir generando un ajuste para que la alimentación, si bien tenga algunas restricciones o tenga algunos matices, siga manteniendo este constructo de alimentación saludable. Ahora, eh, cuando nosotros, eh, ah, cuando nosotros hablamos de una alimentación que sea lo más adecuada o saludable, también no tan solo es por el peso, es decir, no tan solo es por el peso y la talla, sino que también es para poder incorporar o mantener niveles, por ejemplo, de vitamina D, que son súper importantes para el desarrollo óseo. Entonces, para poder mantenerlo dentro de un nivel que esté más que suficiente, que sea el óptimo. Por lo general, la población chilena lo tenemos bajo. eh, por lo general, también las fórmulas lácteas vienen en algunos casos fortificadas con vitamina D, eh, pero por eso también que a los niños hasta los 6 meses o hasta el año en algunos casos se les deja vitamina D como refuerzo, pero uno la entiende como la vitamina del sol, pero también tenemos que entender de que esa vitamina, si bien se sintetiza a través del sol, pero la incorporamos nosotros a través de nuestro organismo, por ejemplo, de los aceites de los frutos secos o de los aceites vegetales, y es ahí donde también se tiene que ir realizando el acompañamiento, porque muchas veces uno dice, y es lo que a mí me ha pasado, si es como, llegan y me dicen, ¿sabe qué? Yo sé que mi hijo o mi hija no puede pasarse de tantos kilos, entonces lo primero que uno hace, y yo le saqué y no le doy nada con aceite, por ejemplo. Y es como decir, no, ¿por qué haces eso? Porque en el fondo, y ahí es donde uno tiene que ajustar. Muchas veces la alimentación, claro, tiene que tener el concepto de que tiene que ser porcionado, adecuado, suficiente, equilibrado, pero cuando hablamos de variado, no se trata de ir restringiendo alimentos o restringiendo nutrientes porque eh, porque en los niños, por ejemplo, a diferencia del adulto, nosotros no podemos restringir calorías. O sea, no podemos restringir nutrientes, tenemos que saber combinarlos porque todos los nutrientes nos aportan algo. Sin embargo, si somos adultos y ya estamos formados, ya así como que, claro, se pueden hacer unas restricciones más absolutas de algún tipo de nutriente o de macronutriente, en este caso de hidratos de carbono, por ejemplo. Eh, pero en los niños no. En los niños uno tiene que trabajar bajo el concepto de suficiencia y de equilibrio entre cada uno de los nutrientes y del aporte calórico en general. Ahora, em, también parte importante de cómo nosotros debemos alimentar a nuestros hijos no es en base a que tenemos que tener una composición, por ejemplo, importante de la vitamina D debe ser suficiente y en el fondo todas las vitaminas que son liposolubles, estamos hablando de la A, la D, la E y la K. Pero la D juega un rol súper fundamental porque está súper relacionada con el desarrollo óseo. ¿Alguien iba a preguntar, André? Sí. Sí, perdón que te interrumpa, pero justo que estás hablando de la vitamina D me interesa. No sé si en Chile pasa lo mismo, pero acá en Argentina, sobre todo en Mar del Plata, porque tenemos muchos meses sin sol, la mayoría de las personas adultas necesitamos, sobre todo las mujeres, suplementar con vitamina D. Y me pasó que mi hijo con acondro venía súper bien con la vitamina D, porque además él está mucho en la playa en verano, o sea, toma mucho sol por más que tenga protección y ahora le dio baja la vitamina D. Y están como investigando, te lo pregunto por si tenés alguna información al respecto, de por qué le había bajado tanto la vitamina D. Si tiene que ver, si hay algún estudio o algo que esté relacionado con, específicamente con la condroplasia en cuanto a la alimentación. En cuanto a la alimentación, nosotros tenemos varios factores por los cuales la vitamina D puede bajar de forma muy rápida. Dentro de eso está el factor, por ejemplo, de presentar por ejemplo, el tema de crecer muy rápido Ah, va a aumentar nuestros requerimientos y por ende eh, las reservas de vitamina D que nosotros tenemos
en nuestra piel a través del tejido adiposo pueden comenzar a ser insuficientes, sobre todo si la exposición al sol comienza a ser menor en estas épocas que son de otoño-invierno, por ejemplo. Si específicamente hay una relación entre la vitamina D y la acondroplasia como que impida la absorción o la síntesis, yo no estoy en conocimiento y por lo que yo he estudiado no debiese existir una mayor, una relación que ponga en contra la utilización o la síntesis o la absorción de vitamina D en nuestro cuerpo a través de la acondroplasia. No, no existe. Lo que sí pueden haber son situaciones, por ejemplo, desarrollo muy rápido, el presentar una situación que puede ser estresante, ya sea alguna enfermedad muy repetida como, por ejemplo, infecciones respiratorias que sean muy frecuentes o infecciones digestivas, qué sé yo, que uno pueda ir teniendo a través viral. Y esa exposición evidentemente va a ir afectando la absorción de la vitamina D que yo voy a recibir a través de los aceites y si a eso también le sumo que voy a estar bajo una restricción de luz solar, que por ende va a impedir la síntesis de esta vitamina en mi cuerpo, vamos a generar esta situación de que se pueda presentar una baja repentina. Ahora, ¿cómo lo podemos manejar? De la siguiente forma, es ver cuán baja está para ver si nosotros podemos utilizar una monodosis diaria de vitamina D o de alguna forma poder utilizar durante una primera etapa megadosis de vitamina D una vez cada 15 días o una vez cada semana entre 50.000 y 100.000 unidades para luego mantener una monodosis en el fondo para poder ir manteniendo esta vitamina D en un nivel óptimo. Ahora, ¿por qué digo cuando el desarrollo, cuando por ejemplo nuestros hijos comienzan a crecer ya entre de los 6 a los 10 años, que comienzan ya a crecer un poquitito más, eh, a nivel óseo comenzamos a utilizar una mayor cantidad de vitamina D. Y además la vitamina D no tan solo está relacionada con el nivel óseo, consideremos que la vitamina D nosotros la conocimos como vitamina, pero actualmente tiene ya una categoría como de hormona, es una hormona, es decir, está relacionada en una cantidad muy importante en una cantidad súper importante de reacciones bioquímicas para poder mantener un estado sano en nuestro cuerpo. Entonces, es ahí donde nosotros podemos encontrar características que nos vayan llevando a tener una baja repentina. Pero eso debe, una vez que se pesquisa, debe tener una restitución rápida, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos en que, ¿y por qué pasó esto? Y empezamos a investigar, a estudiar, pero entre todo este periodo que vamos tomando este estudio, no vamos a saber el por qué fue la causa, o sea, no vamos a saber, no vamos a tener ciencia, vamos a buscar la causa, pero por mientras vamos a ir en el fondo quizás exponiendo a que nuestro hijo vaya bajando cada vez más la vitamina D. No, no, hicimos la consulta con el pediatra y la endocrinóloga y como estábamos también frente a una cirugía, inmediatamente le dieron suplemento de vitamina D para equiparar y bueno, después se investigará por qué fue, digamos, la baja repentina. Gracias, Ya. Paulina. Ahora, Andrea, una consulta, pero ¿esta baja repentina fue una vez en un control cada 6 meses o en un control cada una vez al año? En el control anual, mi hija y yo siempre tenemos baja la vitamina D y él siempre venía súper bien. Y lo atribuíamos a que él toma mucho sol porque está mucho más expuesto Ujú. al sol en el verano. Y de repente le bajó un montón. También está justo en pleno desarrollo puberal. También, como decís vos, por ahí ese estirón óseo y también está en tratamiento como varios de los hijos de las personas que están acá con Voxogo. Entonces, capaz que eso hizo que le bajara la vitamina D sorpresivamente en un control. Claro, es que siempre tenemos que ir considerando, muchas veces siempre nos vamos como a lo más, como que puede haber sido como a lo más eh, grave o lo más complejo, cuando en realidad a veces los requerimientos de vitaminas y de nutrientes en general van aumentando acorde al crecimiento. Entonces, si muchas veces nosotros, y en un año un niño cambia mucho, muchísimo, si nosotros vamos de un año a otro, aumentan los requerimientos
de distintos micronutrientes, de distintas vitaminas, distinto tipo de aporte, aumenta todo. Entonces, y como además estamos en un desarrollo puberal y además se está utilizando este medicamento que es para que puedan tener un crecimiento mayor, evidentemente aumenta el requerimiento y al aumentar el requerimiento, lo que consumimos muchas veces es ineficiente. Entonces, todas estas situaciones se tienen que evaluar y básicamente, ¿por qué? Porque es para ir bajando también la carga de estrés, porque muchas veces uno como que ya está con esta situación, con esta preocupación y que la alimentación y qué hago y qué como y cómo le doy y además bajo la vitamina y uno comienza a sentir súper presionado, súper angustiado y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el fondo la respuesta es más simple y es como porque está creciendo. Entonces es ahí donde también uno como nutricionista tiene que llamar a la calma a los papás y decir, vamos, si vamos bien, está creciendo, ahí podemos aumentar. O reforzamos con una monodosis, o aumentamos más frutos secos, o comenzamos a utilizar una cantidad extra de aceite dentro de las ensaladas o dentro de la alimentación en general, o podemos utilizar las leches que sean descremadas o semidescremadas, pero que vengan fortificadas con vitamina D. Es decir, de, hay una serie de acciones que uno puede tomar y con eso ya vamos corrigiendo y ya no nos vamos sacando un poco más estas como cargas que uno va teniendo a lo largo del ciclo vital de nuestros hijos que tienen acondroplasia, porque es como, en primera instancia, es como estará bien, lo que le estoy alimentando está bien, corresponderá, no corresponderá, y en el fondo la alimentación no es tan distinta, no. ¿Qué es lo que cambia? Cambian el manejo de las porciones. ¿Qué es lo que cambia? A lo mejor la suplementación. A una mamá preguntó hace poquito qué suplemento existe para que mi hijo crezca. Y en el fondo, si nosotros tenemos una alimentación que sea lo más adecuada posible, muchas veces no vamos a requerir un suplemento. Sin embargo, como está la alimentación hoy en día, que está todo de alguna manera alterado, todo es rápido, eh, los pollos ya no crecen en 6 meses, sino que crecen en 45 días. Entonces todo está tan alterado que muchas veces no logramos llegar a los requerimientos de micronutrientes como vitaminas, minerales, que sean como los óptimos. ¿Ya? No logramos llegar a eso y ahí es donde se incorpora la suplementación. Ahora, ¿qué suplemento es el adecuado para cada niño? Eso se ve desgraciadamente a nivel súper individual, porque, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi hijo tiene o requiere más vitaminas del complejo B, entonces ahí yo me voy, por ejemplo, a la neurobionta, que es solamente complejo de vitamina D. O sabes que a lo mejor mi hijo tiene muy bajo el zinc y estoy a lo mejor, y ahí es donde uno también aumenta los alimentos que contienen una mayor concentración de zinc o en su defecto utiliza suplementos de acetato de zinc para poder, en el fondo, comenzar a nivelar este mineral que también es súper importante en el desarrollo y el crecimiento. Ahora, dentro de todo, yo siempre como que trato de, de dar a conocer o en el fondo de que cada uno de nosotros pueda entender de que la alimentación debe ser un manejo único, ¿ya? Muchas veces nosotros como que podemos decir, ya, condroplasia, ¿cómo se alimenta? Y bajamos una dieta. Entonces, lunes esto, martes esto, y en el fondo la alimentación es mucho más que eso. La alimentación, aparte de ser un proceso que nos mantiene vivos, nos mantiene aquí en la tierra en las mejores condiciones, si la alimentación es la más adecuada, pero la alimentación también es también va cumpliendo un rol social importante, es decir, ya nuestros hijos van a cumpleaños, comienzan a socializar, están en el jardín o en la sala cuna o en el colegio y ahí es donde, ¿cómo integro yo la alimentación que debe tener mi hijo? Que a lo mejor sí, tiene que tener un manejo un poco más estricto en cuanto a su peso. No debiese pasar mucho no debiese estar en un peso alto porque eso afecta aún más su crecimiento y genera una sobrecarga mayor a nivel de su cuerpo, de su esqueleto, de su hueso. Entonces, al final lo sobreexige más. Y es ahí
donde también nosotros tenemos que decir, pero ¿cómo, qué hago? No lo llevo a los cumpleaños, no lo llevo a las fiestas de Navidad o a las... ¿Cómo lo voy matizando? Y es ahí donde también uno tiene que eh, ir, tiene que saber cómo poder integrar lo que mi hijo debe comer con la realidad a la cual él está enfrentando. Y es ahí donde también nosotros tenemos que poner el ojo o en el fondo decir, mira, ya, si vamos a ir a tal parte o ustedes van a participar de tal o cual situación, o mañana vamos a comer un poco más liviano, o yo me voy a bajar un poco en el desayuno, o quizás después en la noche cuando lleguemos a la casa no vas a cenar y vamos a tener una merienda mucho más liviana. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir jugando, pero jamás el poder excluir a nuestros hijos porque no puedan comer determinada, no puedan comer determinado grupo de alimentos o determinada cantidad de alimentos, porque eso también uno lo puede ir manejando. Ahora, ¿por qué a mí me gusta también hablar y tomar este tema de la alimentación como un manejo de contenciones? Porque muchas veces cuando nosotros nos encontramos con que, pucha, uno dice, ay, ya, es que mi hijo, mi sobrino, no sé, pucha, y tiene acondroplasia, y es como, ¿y qué hago? Y lo primero que uno dice, ya, yo le voy a regalar, no sé, típico, los abuelos o en general los tíos, como, ya, yo le voy a llevar un chocolate, le voy a llevar algo rico, porque para generar como cierto regaloneo. Y es ahí donde nosotros también tenemos que eh, traspasar a nuestros cercanos, es decir, me encanta que a mi hijo lo regaloneen o le entreguen afecto, lo manifiesten a través de distintos detalles, pero detalles como alimentarios, como chocolates y eso, tratar de educar también a nuestros seres queridos que la alimentación en general de nuestros hijos tiene que pasar por nosotros como papás, y es ahí donde también pasan que estos detalles como de sobre regalonearlos o sobre entregar algún determinado grupo de alimentos para poder en el fondo decir es que este alimento le gusta y para que lo pase bien, eh, quizás reforzar en otros aspectos, por ejemplo, en el deporte. Cuando nosotros en el fondo vamos entregando como refuerzos positivos solo alimentos, después la comida, este grupo de alimentos va a ser nuestro refugio como para toda la vida. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta eh, qué características o bajo qué conceptos nosotros vamos Bueno, a y los alimentar a zapatos de nuestros hijos. Dios. Ahora, ahora no sé si alguien más quieren preguntar algo, porque alguna mamá me preguntó me preguntó el tema de los suplementos de vitamina y ahí quiero decirte que en específico, ¿cuál suplemento es? Yo puedo en el fondo sugerir que si yo tengo o quiero en el fondo entregar un suplemento que sea lo más completo para las necesidades de mi hijo, tenemos que evaluar por lo menos tres cosas: que tenga una cantidad importante o suficiente, que es cuando uno ve la cantidad en esta información nutricional de vitamina B12, que es la que nosotros encontramos bajo en nuestra población, de zinc, que es un mineral que es importante para el desarrollo y crecimiento, vitamina B3, B6 y B1, que son importantes para el sistema nervioso central, y vitamina C, que es aquí donde viene también lo importante, que no es tan solo cuando uno dice para reforzar el sistema inmunológico, sino que también es la vitamina que nos va a ayudar a sintetizar el colágeno, y es decir, las estructuras musculares. Entonces, por eso, ¿qué suplemento? Uno que contenga todos esos, todos esos, por lo menos todos esos nutrientes o micronutrientes en cuanto a vitaminas y minerales. Ahora, Paulina, también, Paulina, dígame. tengo que hacer una consulta. Me pasa que te estoy escuchando atentamente y tengo algunas dudas al respecto. Claro, uno se preocupa de la alimentación de los niños, que hoy día es súper complejo, ¿ah? Y yo creo que a varias mamás les debe pasar lo mismo. Yo me preocupo de darle a mis hijos lo menos procesado posible, que las legumbres las 2 veces a la semana, el pescado una vez a la semana, que sé yo. Me preocupo de todos estos ítems
pero mis hijos van al colegio y vuelven que me quieren matar. No, porque no sé qué, lleva papita, lleva hamburguesa y porque a mí me mandan esta lecera. Eso es como uno. Entonces, para uno es súper complejo esa parte de la alimentación y tratar de adornar. Para los niños la alimentación saludable también es rica. Esa parte siempre ha sido difícil. Entonces, yo te escucho lo de los suplementos y mi pregunta es esa, y creo que la contestaste en algún momento. Uno debería tener alimentación saludable, pero esta alimentación saludable igual mantener un suplemento porque las vitaminas, claro, si tú consumes un exceso de vitaminas, esas vitaminas algunas se van por la orina, otras al final no te van a funcionar, qué sé yo. Eso quiero entenderlo un poco. O sea, yo soy pro de los suplementos, pero ¿hasta qué punto alimentación más suplemento? Esa es mi duda. En general, yo creo que es la duda de muchos de nosotros que somos papás, pero el tema de cuándo una suplementación es, en lo personal, como mamá y nutricionista ya. Yo soy súper pro de suplementar, porque es que es muy difícil llegar a un score del 100% tanto en calorías, macronutrientes, micronutrientes, minerales, oligoelementos, probióticos, prebióticos. Es como lo mejor. Y en esta época existen muy buenos suplementos. ¿Cuándo corresponde suplementar? Cuando yo visualizo, sí o sí tengo que suplementar cuando yo visualizo alguna afección que refleje alguna hipovitaminosis, que refleje, por ejemplo, en algún perfil bioquímico, una baja concentración de, por ejemplo, eh, las grasas que nosotros consideramos o colesterol saludable, que es el HLDL, o sea, el HLD. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, un hemograma que está con un hematocrito y una hemoglobina baja, sí o sí uno debe suplementar con hierro, vitamina B12 y además vitamina B9 o ácido fólico. Cuando nosotros comenzamos a evidenciar deficiencias en el crecimiento, es decir, nuestra curva de crecimiento o se mantiene a lo largo del tiempo o simplemente esta curva comienza a bajar, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un estudio más acabado, más acotado, y es ahí donde nosotros decimos, sí, pues sabéis que el zinc aquí no nos puede faltar. Por eso es que ¿Y, también se utiliza mucho en los niños prematuros. Ahora, y tú, y ¿cuándo tú suplementar? Dígame. o sea, tú recomendarías, por ejemplo, a ver, mi hijo tiene 9 años, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que noto yo? Parte el verano, mucho sol, mucho ejercicio, se pega un estirón, más de lo que es durante el año. Entonces, ¿qué sería bueno uno decir, mira, a cierta etapa de mi hijo, a tal edad, no sé, 3, 4, 5 años, sería bueno hacer un screening completo de todos estos puntos para empezar a suplementar o cómo uno parte de la suplementación? Y lo otro es que, claro, en el mercado la variedad es súper amplia y uno va a la farmacia y se marea. O sea, ¿cuál sería la más ideal en el caso nuestro? O sea, siempre pensando en nuestros chicos que tienen acondroplasia, que qué es lo importante, el tema de los huesos. Entonces, para no marearse entre tanto, porque hay varias opciones, ¿por dónde cómo nos guiamos? Partimos primero con un screen y después vamos a buscar el ideal. Sí o sí, lo primero es es poder tener por lo menos una vez al año un control que sea a a nivel bioquímico, lo idealmente completo. Ya es decir, poder evaluar un perfil hepático, hemograma, perfil bioquímico, y ahí uno también ir evaluando qué consideraciones o qué suplementos podemos ir incorporando. Segundo, también entender que en nuestra realidad, eh, de Rancagua hacia el sur, vamos a tener todo sí o sí déficit de vitamina D porque la exposición al sol sí o sí es baja. Por otra parte, también tener en cuenta que qué suplemento utilizar también tiene que ser como súper adecuado a lo que yo tengo a la mano. Ahora, si tú me preguntas qué suplemento es el que yo siempre indico, eh, yo soy súper pro de los alimentos que no estén procesados, que sean lo más natural posible, porque si nosotros utilizamos un suplemento que es completamente, que no es lo más natural o que no es lo más adecuado, la biodisponibilidad va a ser muy baja. Por ejemplo, no es lo mismo tener una cápsula de vitamina D que sea a través que venga como
aceite, que venga diluido en aceite, a que venga en polvo, por ejemplo. O sea, no en polvo, pero que venga así como en una tableta. La biodisponibilidad va a ser más baja. Estamos hablando que es una vitamina que es liposoluble, es decir, se transporta a través de la grasa y nosotros la asimilamos a través del tejido adiposo de los aceites. Eh, y por lo mismo, también, eh, en base a eso, si usted me preguntas por marca, yo por lo menos a mi hijo y a mis sobrinos, yo solamente les he dado uno de la marca, que es de la marca Salus, que es el Floradix Kinder Vital o el Flora, que en el fondo, ¿qué es lo que tiene este Floradix Kinder Vital? Que es un extracto de alimentos y de hierbas donde se extraen las vitaminas, pero que su origen son alimentos. Por ende, su biodisponibilidad va a ser óptima. Estamos hablando entre un 80 y un 90 y tantos por ciento de asimilación. Ahora, cuando evidentemente vamos a la farmacia, nos mareamos con todos los suplementos que nos entregan, porque también tenemos que tener en cuenta de que cada farmacia tiene su línea de suplementos propia. Cada farmacia le entrega sus bonos o sus metas a, dependiendo a los vendedores acorde cuáles tienen o no que vender. Y es ahí donde también muchas veces uno indica algo y en la misma farmacia a uno le cambian la indicación, ¿ya? Entonces, por lo menos cuando yo indico un suplemento, yo no me voy por marcas, voy por cuál me va a entregar una mejor biodisponibilidad, es decir, una mejor asimilación que en mi organismo. Y eso también es súper importante Disculpa, ¿el nombre a cuál tener en es? cuenta. Por lo ¿Qué menos yo nombre utilizo dijiste? el laboratorio de salud. Y ahí encontramos el Floradix, el Floravital, y también hay que tener en cuenta que no tan solo nosotros tenemos que incorporar unas vitaminas y minerales, porque también cuando nosotros tenemos un intestino que no es el adecuado, que no tiene la salud intestinal que corresponde como pre o probióticos, tampoco va a ser lo más adecuado la absorción de vitaminas. ¿Me pueden esperar un segundo que por un tema no me puedo conectar a través del computador y me debía conectar a través del celular? Y ahora me estoy quedando sin batería y no me quiero desconectar. Y de hecho estoy como en la canción, me queda un 1%. Pero el tema de los suplementos nutricionales, sí o sí yo lo indico. Ya, sobre todo por lo menos en esta época de invierno donde tenemos baja exposición a la vitamina D o al sol, y también porque los alimentos son más cocidos, no hay tanta verdura fresca, por ende también disminuye la incorporación a través de la alimentación de vitaminas tanto liposolubles como hidrosolubles. Y además, porque también cuando nosotros no tenemos una correcta manipulación o técnica alimentaria o técnica dietética para cocinar los alimentos, se pierden muchas vitaminas, sobre todo las hidrosolubles, que son termolábiles, es decir, a una mayor temperatura se evaporan y se van, ¿ya? Pero eso también siempre tiene que ser coordinado. Chicas, no sé si anotaron el nombre igual para tenerlo como tips de la marca de vitaminas que dijo ella que tenía harta fijación, como para para tener el dato. Ahí lo puse en el ladito. Floradix, lo venden en la Cruz Verde. Claro que estaba, por si acaso. Ah, Oye, bueno. hola chiquillas, hola a todas. Hola. Hola. Oye, ¿y esta chica dónde atiende? ¿Uno puede hacer una consulta con ella? Ah, sí, lo Sí. vamos a poner. Ahí, sí, si quieren lo Sí, comentamos, sí, lo ahora comentamos Ya, ahora. escuchar. Ella está en realidad en Concepción. Puede hacer algunas consultas también online y demás. Entonces, tenemos eso por un lado, pero tenemos también otra nutricionista acá en Santiago. Y es un servicio, o sea, si quieren acceder a las nutricionistas, contáctense con nosotras, o sea, con Katy, con Charlotte, con cualquiera de nosotras. Ellas trabajan juntas y trabajaban juntas en la Teletón, así que por eso tenemos una en Santiago y tenemos a Paulina ahora que nos ayuda en Concepción. Así que nos contactan después y conversamos para ver si excelente. podemos ayudarla. ¿Ah? Gracias, chiquilla. Sí.
De Ahí nada. ya lo vamos a comentar mejor, pero sí, contáctenos y ahí les decimos, les pasamos los datos y demás. Y cómo acceder porque hay convenio con ambas. ¿Por qué te quieres con eso? Casi Hola, pensar perdón, en ¿cómo te puedo contactar? ¿Cómo? ¿Cómo las puedo contactar? Es que justo me... Por eso, si quieren tener consultas de nutrición, o sea, ella está en Concepción, pero tenemos también una en Santiago. O sea, en las dos locaciones hay nutricionista. Entonces, si quieren, contáctenos a nosotras, o sea, a Katy, a Karen, a Charlotte, a mí o a Tatiana, y les comentamos cómo es, porque hay un convenio, todavía no lo publicamos, pero ya está vigente. ¿Y yo cómo puedo pertenecer acá a la asociación? Mira, es primera vez que yo me conecto a alguna reunión y a todo esto, o sea, para mí igual es como nuevo, me ha costado igual todo lo que ha sido con mi hija, ha sido difícil, Mm. pero aquí estamos dándole y necesito todas las herramientas para poder yo ayudar a mi hija, apoyarla. Sí, bueno, una de las maneras es, como te comentaba, entrando a la página. Si quieren, aprovechamos este ratito y les muestro cómo se leen las curvas. Estas son las curvas, las del Garrahan, que eran las que mencionaba Paulina recién. O sea, esto es una guía, ¿no? O sea, lo ideal es obviamente que vayan a los médicos, que vayan al nutricionista y que lo vean. Pero si tenés dudas acerca de dónde está ubicada o dónde están, las curvas son todas así, de este estilo. Entonces, donde tenés el percentil más alto es la línea de arriba y el percentil más bajo es el de abajo. Y esta es la media. En cualquiera de esas ubicaciones pueden caer nuestros niños. Bueno, algunos hoy por hoy están cayendo a lo mejor más arriba o bueno, pueden estar cayendo un poco más abajo. Es una guía nomás para saber dónde está y si es que hay que hacer algo al respecto. Entonces, pero la esto es, mamá preguntaba cómo lo hacía para pertenecer a nuestra asociación. Sí, sí, yo les preguntaba que cómo se hacía para pertenecer a la asociación. bueno, para pertenecer a la asociación, vos estás en el chat, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál es tu nombre? Porque es que no lo vemos ahí. Mm. Hola, mi nombre es Erika, Erika Moreno. Bueno, contacta directamente a Charlotte. ¿Estás en el WhatsApp de madres, el que se llama Hijos con Acondroplasia? No, Bueno, no puedo entonces, hacer nada. bueno, si nos puedes mandar algún mensaje, no sé, si puedes poner tu teléfono o algo, ahí te podemos Ya, contactar. Y si no, si entras a nuestro Instagram, por ejemplo, y nos escribes por privado, ahí podemos contactarte. ya, ¿Mm? ya, ahí le hablo por Pero bueno, privado con respecto a tu con mi pregunta, teléfono y digamos, todo. a la anterior, que era con el tema este de las tablas, o sea, se leen de esa manera. O sea, por ejemplo, esta es de peso. Tenés los kilos acá y la edad acá abajo. Entonces la agrupas, por ejemplo, tiene 3 años y pesa 10 kilos. Bueno, lo ubicas acá. Estaría ubicado acá, en el percentil 10, por ejemplo, ¿no? Y así es como se leen. Y están separadas en varones y mujeres. La hija de ella parece que tiene 6 años. ¿Cómo se llama? ¿Erika? ¿Tiene, tiene acondroplasia o Sí, tiene mi otra hija tiene displasia? 7 años y tiene Siete. acondroplasia. Mm, Acondroplasia con macrocefalia. mm. Sí, ahí Bueno, está la las tablas que deberías de mirar son 7 años, ahí estas. está. Por ejemplo, de 7 años y dependiendo del peso, la ubicás para saber en qué percentil Sí, está. está Pero pesando siempre con un 14 médico. kilos. Bueno, está dentro de las tablas probablemente, sí, porque 14 kilos está más o menos ubicada por acá. Lo que no sé es 7 años y cuánto. Pero bueno, lo tenés que ver igual con tu médico, pero para que tengas una 7 idea de años. cómo leerlo, esa es la manera en que se leen. Ah, ya. ¿Mm?
Ya, Bueno, ahora gracias. ya tenés las tablas, o sea, podés entrar a la página y, bueno, la otra manera de unirte a la asociación es a través de la página. Si entras a acondro.cl, que es la página web, ahí hay una parte que es de contacto. Ya. O si quieres nos mandas un mensaje acá con tus datos y, bueno, lo van a ver todas las personas que están en este chat, pero Sí, pero me estas imagino son que como todas las las que están maneras. en el chat son igual personas que tienen niños con acondroplasia. Sí, o puede que haya algunos con otras condiciones también, con otras displasias esqueléticas, porque agrupamos a todos a todas las agrupaciones, eh, perdón, agrupamos, estaba leyendo el mensaje, agrupamos a todas las displasias esqueléticas que causan enanismo, por eso es la sigla ADE, Oye, acondroplasia y ahí nos hiperplasia escribió esquelética. Catherine Fuentes, que es nuestra nutricionista que tenemos acá en Santiago, y nos está haciendo la mención en que entre el percentil 10 y 90 podemos considerar adecuado. Y sobre 90 y bajo 10 es sobrepeso o bajo peso, para que lo tengan en consideración al momento de revisar las tablas. Igual Caterina Fuente, ella, como les decía, Catherine, ¿puedes ingresar o hablar? No sé, para que te Si presentes puedes aprovechando que no está hablar, Paulina. si puedes Sí, hablar sería bueno ahí para está. que... Hola Ahí a está. todas, a todos. Hola, No sé Kat. si me escuchan. Sí, Hola. Y te escuchamos perfecto. Sí, Bienvenida, Caterina. muchas gracias. Estaba escuchando atentamente la ponencia de Paulina. Bueno, en estos momentos parece que tuvo alguna cosa con el celular. Bueno, si bien es cierto, un poco recapitulando lo que decía Paulina, efectivamente en Chile no tenemos una postura cómo evaluar, ¿cierto?, a los chicos con acondroplasia. Por eso probablemente ustedes han encontrado los distintos servicios de salud con tanto desconocimiento. Hay muchas tablas ya norteamericanas y todo, Horton y algunas otras que teníamos, que se postulan que pueden utilizarse. Ustedes están, obviamente, tienen las argentinas. Si bien es cierto, estas tablas de alguna forma que se han ido creando son tablas que se han ido estudiando a lo largo de la vida de los niños. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que es el gold estándar. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que es tal vez lo más adecuado que debería pesar y medir un niño. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron estas tablas, generalmente, ¿qué fueron haciendo los estudiosos? Fueron viendo cuánto pesaba y medía un grupo de niños al nacer, después al mes, a los 2 meses, a los 3, ¿me entiendes? Fueron estudiando y fueron fabricando estas tablas. Y no necesariamente nos quiere decir que sea el peso adecuado o la estatura adecuada, pero es lo más cercano que uno puede tener. Tenemos que tener claro, como decía Paulina, que existen grandes etapas de la vida, ¿cierto? Que está el lactante, ya sea mayor o menor, está el preescolar, ¿cierto? Y el adolescente, y después viene la adultez, donde yo voy a tener claro que existen dos grandes periodos de crecimiento de los niños. En el caso de los chicos en el grado del lactante, los niños crecen mucho, sobre todo el primer año de vida, y en el caso de el desarrollo del adolescente, también ellos crecen mucho. ¿Ah? Entonces, si bien es cierto, son dos periodos que crecen mucho, también tenemos que tener claro que los niños con acondroplasia van a crecer menos que los niños típicos. Es decir, si yo digo que un niño de 18 o 21 centímetros en el año, tal vez en acondroplasia yo podría encontrar 8 centímetros, ¿ya? Lo mismo pasa en la etapa adolescente. Ahora, tengo entendido que hay un grupo, ¿cierto?, de ustedes que están en tratamiento, por lo tanto, ese grupo de estudio, claramente los chicos van a tener un alza mayor que los chicos que no estén en tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que han dicho los estudios? Que el alza se da, pero tampoco llega a ser una alza tal cual como un chico
típico, es decir, si antes en la edad de adolescente o 16, que podría crecer los niños, ¿cierto? 6, 8 centímetros, probablemente en el caso de acondroplasia vamos a crecer 4 o 5 centímetros. Siempre vamos a crecer menos, ¿ya? ¿Vamos a pegar el estirón? Sí, lo vamos a pegar, pero siempre menos. Entonces, por eso que es importante, como decía Paulina, es importante que evaluemos caso a caso, ¿ya? La Hola, Kate, perdón, ahora yo alimentación me rompí. y la nutrición. Hola, Pauli, yo me retiro, así que No, es como, es como el relleno que te hice, Pauli. Gracias. no, Ah, la Kate, la Kate es mi mentora de nutricionista teletónica, así que yo la admiro mucho profundamente y para variar, como siempre, me salva, así que No, yo te estoy rellene, escuchando, rellene. continúa, es que yo te adoro. Así que, Salva. bueno, sí, era para complementar un poco y por eso les estaba explicando cómo se utilizan estas tablas, ¿ya? Pero, insisto, la tabla es una cosa, ¿ya? Hay que hacer el análisis completo, ¿ya? Cómo va en el mes, cómo va en el año, porque no es lo mismo un niño que pase, no sé, 4 meses sin haber crecido nada y de repente se pegan 6, un niño que probablemente va creciendo cada 2, 3 meses, ¿ya? Eso es importante. ¿Cómo va la velocidad de crecimiento? Que no es solamente fijarme en el peso o fijarme en la talla. Esos son parámetros importantes, pero aisladamente no sirven de nada. Tal como decía la Pauli antes, el peso, si bien es cierto, es un parámetro, acuérdense que el peso para mí, ¿cuándo va a ser problemático? Cuando el peso de mi hijo o de mi hija va a estar aumentado, cierto producto del aumento de la masa grasa. ¿Por qué? Porque si mi hijo llega a desarrollar una actividad donde hace, por ejemplo, mucho deporte y logra desarrollar mucha masa muscular, probablemente mi hijo también va a tener un peso aumentado. Pero no es lo mismo tener un peso aumentado por masa grasa que un peso aumentado por masa muscular, ¿ya? Y eso también me va a cambiar los requerimientos, porque mientras más masa muscular yo tenga, más necesidades energéticas voy a necesitar y por lo tanto más proteínas y todo lo que ha hablado la Pauli en todo este rato. Así que, Consulta, no y sé, no es solamente decir, diga, ¿cada alguien cuánto dijo es algo. bueno? ¿Cada cuánto? Es que a veces se corta, entonces disculpa, a lo mejor interrumpí, pero justo se cortó mi internet, parece. Puede ser el mío también, ¿ah? No Porque sé. no tengo muy buena señal acá. Estás muteada, Katy, Chute, estáis muteada. dije Tan palabras bonita. tan bonitas. El seguimiento, por ejemplo, de los niños con nutricionista. El ideal sería cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Cómo, cuál es el óptimo de todo, por ejemplo, a los niños que están con medicamento y a los que no? No sé cuál, decías que hay alguna diferencia ahí en cómo hacer el seguimiento. A ver, la reina de la Eso. noche es la Pauli, así que yo le doy el pase a la Pauli y después yo puedo complementar algo más, pero la reina es la Pauli. Yo Gracias. creo que, bueno, el desarrollo o el seguimiento, lo ideal, bueno, también, y aquí también me apoya Katy, en el tema de que todo va a ir dependiendo de la etapa del ciclo vital. Los primeros 2 años, ideal que el seguimiento sea lo más constante posible, es decir, por lo menos cada 3 meses. Ya después, una vez que uno va cumpliendo 2 años, por lo menos hay 2 veces al año mínimo, y ahí también va a depender si comenzamos a encontrar condiciones nutricionales que nos vayan a llevar a exigir un mayor control. Es decir, si nosotros pesquisamos al hacer la evaluación alimentaria completa, es decir, pesquisamos que podemos encontrarnos a nivel familiar con manejo o con hábitos alimentarios que no son adecuados, llevar un seguimiento mayor, es decir, si nosotros nos vamos dando cuenta al hacer una anamnesis alimentaria que los papás, por ejemplo, comen 3 o 10 veces en el día, que les gusta comer mucha comida chatarra, que tienen hermanos que tienen obesidad, ahí la idea es poder llevar un seguimiento mucho más estricto para poder ir manteniendo las indicaciones o evaluar
la adhesión a las indicaciones que nosotros vamos entregando en consulta. Y por lo menos, por lo menos, insisto, una vez de los 2 años en adelante, si nos encontramos en una condición óptima, cada 6 meses y de ahí poder ir manteniendo este ritmo. Si nos vamos después encontrando con alguna situación que nos vaya exigiendo exigiendo que el monitoreo sea mucho más frecuente, ahí puede mantenerse cada 3 meses o inclusive cada 2 meses, ¿ya? Es decir, todo esto va a ser relativo a la etapa de desarrollo en la que yo me voy a encontrar. No sé, compleméntame, Katy, ahí, sálvame. Yo es que estoy súper contenta porque Generalmente, hace tiempo que no veía a la Katy y verla así es como que me acordé de tiempos antiguos. Así vamos a que llorar, Pauli, vamos a llorar, vamos a ya, llegar a la vuelta. vamos a llorar. Oye, Somos las únicas mira, tal como dijo, que son en Chile, ¿eh? Somos las 2 únicas. tal como dijo la Pauli, efectivamente va a depender mucho de la etapa de crecimiento y desarrollo de los chicos. Ahora, en el caso que decía la Caterina, mi tocaya, si estamos con, obviamente, el tratamiento, ¿cierto? O vamos a empezar con el tratamiento de crecimiento, claro, si yo lo voy a colocar el tratamiento en una etapa, por ejemplo, escolar, que yo sé que en general todos los niños en etapa escolar crecen menos, ¿ya? Porque la etapa escolar Justo quería escuchar eso. años Yo hasta los también. 9, Se Katy, cortó Katy, una no etapa de escuchamos. crecimiento más, se Katy, cortó perdón, una rebobina, parte, justo lo rebobina. que quería escuchar, de la etapa O de la etapa escolar. escolar, y ahí no ah, lo ya, escuchamos más. ya. Estábamos Ay, Justo la parte que la mandé La por ahí. parte más suele pasar hablando entonces yo de la de etapa de crecimiento y estaba hablando de... es que ¿Pasó justo algo? lo que te Perdón. preguntaba, Se cuando lo corta estabas mucho. respondiendo, se cortó. Otra, Ya, Katy, entonces, apaga la cámara. En una de esas ya, mejor es un poco. voy a apagar la cámara, a ver, ya. A ver si Entonces, funciona. Lo a que ver pasa si es que estábamos escuchando atentamente de lo que hablabas del crecimiento y qué es lo que quisiste decir que pasaba en la etapa escolar. ya. Lo que pasa es que si estamos hablando que en la etapa escolar en general, ya que puede partir desde los 6 años para adelante hasta los 9, 10, que después viene la etapa prepuber y la etapa puberal, los chicos en general crecen menos, ¿ya? Nosotros sabemos que todos los chicos en general crecen menos, por lo tanto, nuestros niños que están con achondroplasia van a crecer también menos, Yo no ¿ya? tenía idea de eso. Yo no Eso hay sabía que tener, eso. eso hay que tenerlo claro, sí, porque yo les dije en un principio, tenemos 2 grandes etapas donde hay crecimiento, en la etapa de lactancia, ¿ya? Y en la etapa del desarrollo puberal. Esas son como las 2 grandes etapas donde los chicos en general crecen bastante. En el resto van creciendo menos, ¿ya? Por ejemplo, menos. En vez de crecer 1 centímetro cuando nacen, ¿cierto? Todos los meses, o 2 centímetros cuando ustedes han tenido sus 8 hijos, se han dado cuenta que los primeros meses los niños crecen mucho y la ropita de guagua les quedó chiquitita inmediatamente. Bueno, después de eso los niños ya van creciendo menos, o sea, 1 centímetro cada 2 meses, a veces 1,5 centímetros cada 3 meses y así sucesivamente. Si yo voy a partir un tratamiento, ¿cierto?, de crecimiento en mi hijo, donde yo sé que probablemente él crecía 1 centímetro cada 3 o 4 meses, ¿cierto? Y ahora voy a partir este tratamiento, probablemente ese centímetro no va a ser cada 3 o 4 meses, probablemente va a ser cada 2 meses, ¿ya? Va a crecer un poquito más, pero nunca va a ser un tremendo estirón, ¿ya? Y eso también es importante saberlo, porque si ustedes también buscan los pocos estudios que hay relacionados con el crecimiento que se han hecho, ¿cierto? Estos estudios en fase 3 que se han hecho con este medicamento que algunos de ustedes están usando, la velocidad de crecimiento se ha dado anualmente, se ha dado, pero tampoco ha sido una cosa que yo diga, hoy mi hijo creció 10 centímetros. No, probablemente antes crecía 1 y probablemente hoy día crece 2. ¿Ya? Con este
pongamos unas tremendas expectativas, más probablemente la etapa de prepuberal y puberal, es decir, desde los 9 años para adelante. ¿Por qué? Porque el organismo ahí sí o sí está preparado para un mayor desarrollo. Entonces, sí o sí, nosotros sabemos, 5 años, 6 años, 7 años va a ir creciendo, sí, pero probablemente cuando sea 8, 9, 10, 11, 12 años, se va a pegar una buena crecida, ¿te fijas? Y se va a notar, ¿ya? Entonces, por eso que es importante tener claro en qué etapas de la vida. Si yo estoy en el tiempo, como dijo la Pauli, lactante, es decir, de 1 año a 2 años, es importante tener, ¿cierto? Unos buenos controles, como cuando uno va al pediatra, que el pediatra normalmente nos pide durante el primer año, ¿cierto? Muy seguido visitarnos. Después del año ya nos pide más o menos cada 3 meses, cada 2 meses. Acá pasa exactamente lo mismo. Si voy a estar en una etapa de crecimiento, sí, es súper importante tener control. ¿Por qué? Porque en la etapa de crecimiento no solamente el niño va a crecer, sino que también el niño, acuérdense, va a empezar a espejarse con otros, con sus pares. Es decir, las niñitas van a querer ser más o menos parecidas a otras niñitas, los niñitos parecidos a otros niñitos, y van a empezar algunos conflictos, y ahí pueden haber algunos conflictos también de tipo de imagen corporal, que también es importante revisarlos ya. ¿Ah? Eso también es importante en la edad preadolescente y adolescente. Así que también es súper bueno tener esa visión de hacerle un chequeo. Empiezan también con el enamoramiento, empiezan con el tema del ejercicio, entonces ahí empiezan a hacer otros cambios los chicos, que también es importante, y muchas veces ellos empiezan a comer lo que comen sus amigos y no lo que come la familia. ¿Ya? Porque eso le pasa al adolescente. Acuérdense que la etapa de adolescencia dice adolece. ¿Qué significa? Me falta algo, o sea, estoy saliendo de una etapa de la niñez para transformarme a otra etapa. Entonces, esa parte que me falta es la que ellos están en este estado de cambio, cambio emocional, cambio en su imagen, cambio en la relación con los pares, te fijas, ya los padres no los miran de la misma manera, quieren estar más parecidos a los de sus amigos, empiezan las redes sociales, o sea, hay todo un cambio que también es súper bueno hacerle el chequeo a los adolescentes. ¿Ya? Eso les podría decir yo, pero también caso a caso. Y bueno, como en el caso que decía la Pauli también, si tenemos alteración franca, ¿cierto? Que ya sea porque empiezan que quieren ser no sé qué, bueno, obviamente son casos que hay que revisar, porque la idea es que la alimentación pueda cubrir, ¿cierto? Todas las necesidades, no solamente calóricas, sino que de los macronutrientes y los micronutrientes, como decía la Pauli muy bien, y que cuando no se pueden, ¿cierto?, suplementar mediante la alimentación, tenemos que dar un apoyo a través de estos suplementos que, como también decía la Pauli, hay muchísimo en el mercado, hay muchísimo en términos de absorción, de gustos, de sabor y por supuesto de precio. Sí, Caterina, Eso. yo te estaba escuchando atentamente y me hace razón lo que tú dices. O sea, mi hijo está en los 9 años y a veces me dice que se comió la comida del compañero porque le parecía más rica. Y uno está preocupado de eso, de darle alimentación sana, pero en general Sí, no existe mucho y los niños están en esa etapa. Ah, es que el otro llevó hamburguesa, es que el otro llevó papas fritas, es que no sé qué. sí, Y que, ¿sabes qué? Me comí el almuerzo del Joaquín porque estaba más rico. Entonces... Para mí el tema de la suplementación se está volviendo una necesidad ahora y no lo había visto antes, pero ahora que están más grandes, ya como que quieren decidir solos. Entonces, no me preguntan, se comió el almuerzo el compañero nomás y le dio su almuerzo al otro. sí. Mira, yo si bien es cierto, creo que es importante la suplementación. Yo con eso siempre prefiero, obviamente le digo a los papás por una cosa que es más fácil y más barata, la alimentación, ¿te fijas? Para mí es más barata que estar dando siempre que las vitaminas, que las gotitas, que el no sé qué, que el no sé cuánto, desde mi punto de vista y desde la experiencia que he tenido. Sin embargo, en esta etapa, para mí también es importante que los chicos eh, eh, se le entienda, o sea, tú entender que es una etapa propia de él, y cuando yo hablo, yo trato desde mi mirada, evitar que los chicos entiendan que hay cosas buenas y cosas malas. Yo no soy de la idea de alimentos buenos y alimentos malos, ¿ya? Para mí, todos los alimentos tienen un rol.
algunos que son alimentos con rol más nutritivo, ¿cierto? Que son importantes para mí, para que me den toda la energía y todos los nutrientes para, ¿cierto?, mi crecimiento y mi desarrollo, y otros alimentos que son del rol social. Entonces, por eso que muchas veces hago estas distinciones, ¿para qué? Para que nosotros no vayamos con la etiqueta de que, oye, tienes que comer saludable, porque si no comes saludable, ta, 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 ta. Porque ¿qué es lo que pasa después? Cuando yo estoy con esta mirada tan etiquetadora, los chicos en la medida que van creciendo, como muy bien dices tú, Karen, ellos empiezan a tomar sus propias decisiones y se van para el otro lado, para el lado de los alimentos que yo etiqueté como malos, como poco saludables. Y ahí empezamos con otro tipo de cosas como es trastornos de la conducta alimentaria. Entonces los chicos ahí empiezan a comer a escondida porque va a llegar un momento en que ya no te van a decir a ti que se comieron la comida del amigo, se la van a comer, ¿no? ¿Te fijas? Porque si te escuchan tanto decir que no tienes que comerte esa comida, que el amigo no es tan saludable, que el amigo no come esto, o que es, va a llegar un momento en que va a decir, ah, esto es malo. Entonces, como es malo, no se lo voy a contar a mi mamá. Entonces, vamos a tener estas cosas a escondidas que nos van a llevar a otras complicaciones más adelante. Entonces, por eso que evitar un poquito desde mi mirada el etiquetar tanto, ¿ya? Que los chicos entiendan, hay momentos para todo, hay momentos para pasarlo bien, como decía la Pauli, ¿cierto? Sociabilizar, perfecto, nos vamos a comer el rico hamburguesa o la rica pizza que hagamos en la casa, ¿cierto? Porque es un momento especial, pero el resto de los otros días es momento para nutrirnos, para que mi organismo reciba la benzina, como les digo yo muchas veces. El auto no parte si no tiene la gasolina, por lo tanto mi auto no parte si no tiene los alimentos que le hacen dar la energía, ¿cierto? Le hacen las proteínas que le hacen dar la fuerza muscular. Entonces, en base a eso, uno tiene que ir trabajando un poco. ¿Es difícil? Sí. ¿La etapa adolescente es compleja? Sí. O sea, yo se los digo con todo conocimiento de causa, y yo tengo hijos adultos, por lo tanto, sé muy bien todo lo que ustedes están pasando, no es fácil, eh, y que uno tiene que utilizar toda su psicología, ¿ya? Para que ellos entiendan que la idea de ellos es no restringir, sino que darles una oferta, porque yo siempre les digo, la alimentación, una de las características, muy bien como decía la Pauli, tiene que ser variada. Ya, po, y dentro de lo variado, nunca me voy a olvidar una paciente adolescente que me dijo, oye, pero dentro de lo variado, Caterina, está desde la A a la Z, por lo tanto me dijo un completo o una pizza que yo haga en mi casa y que le ponga todos los ingredientes, y rúcula y palta, no sé qué, ¿no sería dentro de lo variado? Y yo me quedé pensando y le dije, sí, po, sería dentro de lo variado. ¿Te fijas? No puedo decir que no, porque sería un alimento, una preparación que se hizo en la casa, ellos con todos, todos en familia, y estaría dentro de lo variado. Entonces, por eso que, cuidado de repente como nosotros entramos en etiquetar tanto y decir, no, esto nomás tiene que estar lo variado. Y no, y en general echa una gran gama, pero con funciones distintas. No sé si respondo un poco a las consultas que ustedes estaban haciendo o las inquietudes que tenían. Es que ahí, para complementar un poco a lo que dice la Kate, podemos llegar también, así como no entregar una connotación tan marcada de que algo es muy malo, porque en la etapa de preadolescente y adolescentes como que se van en contra del mundo. También la idea es comenzar quizás a llegar a acuerdos, pero en el fondo también buscar una cercanía, porque dentro de la conducta propia de un preadolescente, de un adolescente, está la rebeldía. Ujú. No sé si les, Quería, les hace sentido. quería comentar que Pablo tiene la mano levantada hace rato. eh, y no sé si Ah, Pablo. Pablo, estás ahí para hacer una pregunta. Hace mucho que Sí, está levantada la mano. no, pero Ahora tranquilo, sí, la paciencia. perdón. ¿Tiene- Sí, una consulta cuando estaban hablando de los suplementos, la condroplasia y otras condiciones tienen muchas comorbilidades asociadas también. Y eso en muchos casos puede sugerir medicamentos. ¿Qué medicamento o qué contraindicaciones podría tener ciertos medicamentos respecto
a la buena nutrición que ustedes dicen. No sé, estoy inventando, suponte el paracetamol, sabes que consume mucha vitamina C, por lo tanto, si es que tomas paracetamol tendrás que complementar con vitamina C. ¿Hay algún medicamento que hay que tener ciertas precauciones que estén asociadas a las comorbilidades de la acondroplasia? ¿Te refieres a medicamentos de uso diario, a Sí, medicamentos específicos? de uso diario, si es que tú conoces de específico, solo para tener precauciones frente a medicamentos, eso. Mira, yo creo que para las comorbilidades asociadas a la acondroplasia, en el fondo, ¿qué medicamentos, que tú te refieres a alguna alteración farmaconutriente específico en la acondroplasia? Sí. No, por lo menos yo no tengo conocimiento. No sé si tú, Kate, si existe algún medicamento que genere una interacción farmaconutriente específicamente en los casos de acondroplasia. No. A ver, Ahora, en general, perdón, en general, eh, mira, usted que viven con los chicos sabe mucho más, pero en general las comorbilidades son más de tipo probablemente respiratoria, ¿te fijas? te De silenciaste, ósea, Kate. no, Pero de todas maneras, ¿me yo creo que se silencié? refiere a ¿Aló? comorbilidades en general, no solo en niños, ¿Ya? sino Porque claro, comorbilidades en general. Por ejemplo, no eh, sé, colesterol o cosas que te pueden aparecer de más grande también. por eso, lo que pasa es que en general las comorbilidades que pueden aparecer en la acondroplasia son más si nosotros, por ejemplo, la alimentación no fue la adecuada durante el periodo de niñez o de adolescencia, podría llevar en la adultez problemas, ¿cierto?, con resistencia a la insulina, con problemas de glucosa, problemas de eso llevar a la vez como enfermedades cardiovasculares, ¿te fijas? O sea, eso podría llevar en la adultez, pero en general los efectos que más se han visto de fármaco-nutrientes, como decía Paulina, son aquellos medicamentos, por ejemplo, que son dados, por ejemplo, si es que existe una epilepsia. Si hay una epilepsia, ¿ya? Si hay un déficit atencional que necesita manejo, ¿ya? Si hay un manejo conductual que necesita manejo, ¿ya? Esos podrían de alguna forma interactuar, ¿ya? Ya sea que te disminuye, por ejemplo, la absorción de alguna vitamina, el calcio o el fierro o la vitamina B12, o en el caso de algunos fármacos para las conductas, ¿cierto? Que te aumentan el apetito, o por otro lado te quitan, por ejemplo, los déficits atencional, te quitan el apetito, y ahí nosotros podríamos estar jugando para ver cómo mejorar la alimentación. Pero solo en esos casos, o sea, tampoco es que todos los medicamentos te vayan a producir algún problema nutricional, ¿ya? Lo único que no, yo les querría decir, dime, Pau. no, es que no tan solo esas como alteraciones farmaconutrientes que podemos encontrar en un trastorno de déficit atencional o también en un cuadro de epilepsia van a estar radicadas a la acondroplasia, sino que es a nivel general. Por eso, No, para unir para poder conceptualizar un poco más y poder enfocar un poco más a la pregunta que hizo Pablo, que claro, eh, es que, por sí, ejemplo, Pauli puede verse en el caso de acondroplasia en niños que se claro, han diagnosticado TEA, por ejemplo. sí, por eso te digo, sí. Y si Pero tienen TEA, y tienen déficit atencional, puede ser que, aparte de la acondroplasia, tengan estas dos comorbilidades, ¿te fijáis? Estas sí, condiciones, y por lo tanto se le requiera un medicamento. Pero mm, eso es mm, caso, pucha, uno a uno, lo mismo que estábamos sí, hablando, algo muy individual, que hay que verlo caso a caso, no Mm. existe una generalidad, ¿ya? Lo único que yo les podría decir como para redondear, que tal como lo dijiste tú, la alimentación de los chicos en general, ¿qué es lo que hay que vigilar? Hay que vigilar que como su crecimiento, ¿cierto? Y su desarrollo va más lento que un niño típico de su edad, por lo tanto, las necesidades energéticas de macronutrientes, de micronutrientes, va a ser menos.
¿ya? Es lo que nosotros podríamos decir. Entonces, como generalidad, o sea, si yo digo que un niño de 1 año, ¿cierto? Que probablemente ya se sienta solo, ya está dando los primeros pasos, ya tiene una marcha lateral y que por lo tanto el requerimiento de un niño de 1 año podría calcularlo, no sé, 900 calorías, probablemente en la condición de acondroplasia, donde los chicos todavía no logran, ¿cierto?, el tronco, el sedente, no logran el poder afirmar muchas veces cabeza, tronco, no voy a poder dar ese requerimiento lo mismo. Por lo tanto, si en el consultorio la enfermera decía, no sé, Pauli, 2 comidas, 2 postres y 3 leches, probablemente para el niño con acondroplasia tengo que ajustar esas necesidades nutricionales a su condición, ¿ya? Y ahí está la diferencia y probablemente por eso cuando nosotros decimos cómo vamos a prevenir el aumento de peso, este aumento entendido en el aumento de la masa grasa, ¿ya? Es porque probablemente se están dando las necesidades energéticas y de macronutrientes de la misma forma que se le da al niño de esa edad porque se está trabajando con la generalidad. Y ahí por eso que es importante trabajar con la individualidad y no con la generalidad. No sé si logré explicar un poquito. Esto da para harto, ¿ah? No, Sí, estamos, no es como tan simple. estamos medio Muchas mal gracias, muchas gracias y perdón por lo complejo de la pregunta. Y No, no, pero aquí no hay una receta. Yo creo que la Pauli comparte conmigo eso. Aquí no hay una receta. Nosotros no podemos, si bien es cierto, uno habla mucho del macro, hay que ver caso a caso, ¿ya? Aquí no hay llegar y decir, mira, aquí tengo una pauta, entonces 3 leches, 2 comidas, no sé qué, bla, 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 porque es caso a caso. O sea, yo he visto en mi experiencia niños con acondroplasia que son totalmente deportistas y les gusta todo, y he visto otros que no salen del sillón jugando con los videojuegos, por ejemplo, y teniendo la misma oportunidad y teniendo la misma edad, ¿te fijas? Entonces, son mundos totalmente distintos que hay que tratarlos individualmente. No podemos darle a todos lo mismo y a todos recetarle exactamente lo mismo. Sí, sí, yo como que estoy de acuerdo con eso, o sea, va a depender del estilo de vida de cada familia además, o sea, sí. estilo deportista, menos deportista, o sea, los niños finalmente son el reflejo de lo que ven en la familia, entonces eso también Y aparte depende de eso, de cada chico, de cada grupo familiar y de eso. no, y aparte que también comienzan a buscar su propia individualidad a través del deporte o a través de los juegos, entonces siempre, en general, yo creo que en la vida siempre es un caso a caso. Existen los patrones, pero lo importante es que lo podamos llevar a nuestra individualidad y a nuestra realidad familiar. Hola, Pira, disculpa. Sí, ¿Qué tipo discúlpame, una cosita. Hay una pregunta que está también hace tiempo en el chat, que dice qué alimentos aconsejan darle a niños con acondroplasia para estimular el crecimiento. Yo, en lo personal, sí o sí legumbres por el aporte de proteínas, por el aporte aminoácidico y por el aporte de zinc. Lo mismo que las carnes, aceites también vegetales que sean frutos secos, por el aporte de la constitución de los omega y por el aporte también de las proteínas. Y creo que alimentos a los que hay que dar prioridad siempre, en lo personal creo que a las proteínas, y ahí donde dentro de los proteicos, las legumbres, porque vienen asociadas a un aporte de zinc, sí o sí, frutas, verduras, y verduras en general, pero principalmente verduras de hoja, porque también nos aportan tienen una mayor concentración de vitamina K, y también nos encontramos con un mayor aporte de vitamina B9, que también es importante al desarrollo y crecimiento general. No sé, Katy, ahí apóyame más, O sea, yo pero creo que lo dijiste todo, Pauli. Yo creo que el tema del crecimiento, volvemos a lo que dijimos antes, ¿ya? Dependiendo del grupo etario en el cual el chico se encuentre, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que dar mayor énfasis, por ejemplo, en las proteínas, porque sabemos
que cuando está en pleno crecimiento, las proteínas son esenciales, ¿ya? Y obviamente estos alimentos que hablaba la Pauli, ¿cierto? Como las legumbres, que son muy buen aportador de un alto score aminoácido, pero obviamente acuérdense que las legumbres tienen que ir con cereales añadidos, ¿ya? Porque muchas veces he escuchado yo que mamá para hacer dieta, no sé qué, para bajar las calorías, le quitan el arroz, le quitan el fideo, le quitan no sé qué, y al final le dan la legumbre sola, y eso Y la no matan. logran, ¿ya? Y no logran el buen aporte. Las carnes, por supuesto, los pescados, por supuesto la leche o el producto lácteo, pero generalmente la leche, los chicos todavía toman leche a esta edad, la leche es un muy buen aporte de proteína. ¿Ya? Así que también la leche es una buena fuente y muchas veces los niños con la leche que están tomando más una porción de legumbre o una porción de carne tienen las proteínas suficientes. Ahora, si el chico está en una etapa de adolescencia y además la etapa de adolescencia se suma a que está muy deportista, ¿cierto? Porque se metió a la liga de no sé qué, de no sé cuánto, por supuesto que hay que reforzar mucho más esta alimentación equilibrada, esta alimentación rica en proteína, esta alimentación, ¿cierto? Que sea variada. Así que para redondear eso, yo creo que esto, como les dije anterior, da para harto. Yo sí me voy a tener que ir despidiendo porque ya tengo que hacer algunas cosas de mamá. Hoy día trabajé todo el día, así que eh, eso, dejarlas ahí como pensando pensando en Sí, que su hijo es único, ¿ya? Su hijo es único. Y eso es lo importante. ¿Ya? Y que si bien es cierto, ustedes están súper preocupadas por la alimentación, recuerden que aquí no hay una receta. O sea, no todos los chicos van a comer lo mismo y a la misma hora, porque eso va a ser dependiendo de muchos factores y fundamentalmente las preferencias, ¿cierto? Los gustos, la genética. Eso, la genética, acuérdense que influye harto. Nosotros vamos a tener probablemente chicos que van a tener mayor crecimiento si vienen de una genética de padres altos, por ejemplo. Sin embargo, a lo mejor no vamos a tener la misma suerte si los padres son de alguna estatura media baja, por decir de una manera. Entonces, también eso es una cosa súper importante. Así que esta es mi última intervención porque yo me voy a ir retirando, así que les agradezco la oportunidad, agradezco a la Pauli que me haya dejado el pase, así que muchas gracias porque este era tu evento. Ay, Así que, Pero bueno, muchísimas gracias a las dos. Para todos, bueno, se han ido bajando algunas, pero ellas son las dos nutricionistas de las que estábamos hablando. Caterina está en Santiago y Paulina está en Concepción, para que si necesitan consulta de nutrición, contáctenos, que ahí les pasamos los datos y demás, porque, como les comentaba, hay unos convenios que estamos haciendo. Así que bueno, eso, yo creo que estamos súper pasados de la hora, pero fue súper interesante también la charla, me quedé con 1000 dudas y con 1000 cosas más. Muchísimas gracias por este espacio, y bueno, y nos vemos próximamente. La próxima charla es el martes próximo, que tenemos una charla de broncopulmonar, ya está publicada, les vamos a mandar nuevamente links y demás. Bueno, y nada, agradecer a todos los que participaron, porque siempre es importante educarnos, conocer, y las charlas no se pueden hacer sin la presencia de todos ustedes. No sé, Antes Paulina, de, cierre. antes Eso. de retirarme, yo les quiero dar las gracias profundamente por el acercamiento que me han permitido tener con ustedes como agrupación Acondro, y me sentí muy feliz de poder compartir con ustedes y de poder seguir compartiendo. Yo pues estoy absolutamente material disponible para lo que necesiten. Siento que son tantos los temas que generar un cronograma, porque son muchos los temas. Por eso yo le decía a Fernanda, primero me gustaría conocerlos y saber cuáles son las dudas, en qué los podemos ayudar, y creo que son muchísimas y todas podemos llegar a un mejor, a buenas respuestas para que en el fondo se reflejen en la mejor alimentación para los niños. Yo me retiro agradecida, con el corazón muy, muy, muy contento. Así que
lo que necesiten conmigo van a poder contar al 100%.